¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar hoy día con una ex ministra, pero además una persona que hoy día preside una de esas organizaciones que tiene un nombre que causa bastante conocimiento y sobre todo en la historia reciente, no en la historia tan atrás, que es COPSA, la organización que tiene que ver con las concesiones. Y las concesiones fue, Gloria Hood está con nosotros, las concesiones fue una de esas cosas, Gloria, que de repente aparecieron en un momento dado como concepto, porque no estaban establecidas. Hubo mucha gente que dijo, pucha, esta cuestión no va a funcionar y qué sé yo, esta relación público-privada puede ser de repente medio engorrosa, y empezó a funcionar y qué sé yo, y lo hicieron diversos gobiernos. El presidente Ricardo Lagos inició una serie de concesiones y fue uno de los momentos más, yo diría, destacados de Chile en lo que fue su creación de obras públicas. Sí, efectivamente. Gracias por estar con nosotros, Gloria. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Encantado, Gloria. Sí, efectivamente estoy ahora en este rol de presidenta de la asociación gremial que reúne a 42 empresas que tienen contratos de concesión con el Estado y que tienen concesión de infraestructura pública. Y efectivamente también el modelo de concesiones en Chile se ha consolidado bastante bien, ha sido muy exitoso, se ha expandido por la región. Además, muchas de las personas que estuvieron en el desarrollo original del modelo han trabajado con otros gobiernos justamente para promover esta asociación público-privada, en que el Estado tiene infraestructura o tiene proyectos, no tiene los recursos, entonces hace un acuerdo con privados que construyen, operan y transfieren al final de ese periodo, y con eso se puede conseguir financiamiento privado durante un periodo largo y se pueden acelerar obras. Eso es importante tanto para el desarrollo económico como para los servicios. Se van pagando a lo largo del tiempo, exactamente, son proyectos de 20 años, 30 años, son proyectos de largo plazo y también de grandes montos. Entonces se necesita tener esos plazos para poder recuperar esas inversiones, pagar las deudas y después devolverle esa infraestructura al Estado. Déjame hacerte una pregunta al respecto, siempre. porque yo me acuerdo que en esa época, cuando el presidente Lagos anuncia que va a hacer una serie de cosas en concesiones, hubo un remesoncito un poco, porque esto de traer a los privados a hacer cosas y venderse, Sí. era complicado. Sin embargo, bueno, se hizo, se ejecutó, funcionó, como tú lo destacaste. Y la pregunta es, ¿puede ser algo repetible en términos de aceptar según las condiciones que hoy día se está entre el mundo privado y el mundo público? Eso es lo que nosotros quisiéramos. Creemos que para la recuperación económica que el país requiere, y eso es transversal, es una opinión que uno escucha en todas partes, la inversión en infraestructura es una clave. Eso también es conocido ampliamente. Y esa inversión en infraestructura requiere más recursos que los que tiene el Estado. El Estado tiene muchas urgencias sociales de proyectos que tienen alta rentabilidad social, pero no una rentabilidad privada. Entonces se hace esta combinación en que el Estado prioriza sus recursos hacia aquellos sectores que necesitan esos aportes y delega la construcción y la operación de otras inversiones a privados, sujeto a un contrato en que el Estado es el que pone las reglas, el Estado también es propietario de esa infraestructura y permite al privado hacer la inversión, operar y recuperar su inversión en un plazo largo. Claro. Esa combinación ha resultado ser bastante virtuosa y nos permite tener, por ejemplo, un sistema de carreteras como el que tenemos, que implica beneficios en ahorros de tiempo y en seguridad, que son sustantivos, o aeropuertos. En COPSA hay distintos rubros, están las autopistas urbanas, interurbanas, hay aeropuertos, hay las cárceles concesionadas, hospitales concesionados, un centro un depósito de vehículos retirados de circulación, un puerto terrestre en los Andes. Así que los ámbitos de concesión se van ampliando. Oye, y hay muchas más cosas que se pueden hacer todavía. ¿Y cómo impacta
un concepto nuevo que apareció hace 2 años o 3 años, así como concepto, en esta lógica de las concesiones. Me estoy refiriendo a la permisología. Ese fue un concepto que no existía, por lo menos en la vida política, hasta hace, qué sé yo, 4 o 5 años, donde empezaron todos a hablar hoy que las cosas se dilatan y dilatan en su inicio, porque hay que pedir permiso acá, permiso acá, permiso allá. A ver, ¿qué tanto Eso afecta a las sí está concesiones? afectando, porque sí, algunos ejemplos. Nosotros aquí en Santiago vemos que se está construyendo la continuación de Vespucio, el AVO 2, que todos conocemos, hace ratito. Vespucio 2. Eso se adjudicó en 2018 y estamos en 2025. Entonces, está ampliándose mucho el plazo desde la adjudicación hasta el inicio de obra, en parte por los permisos. Hay del orden de 9.500 millones de dólares en este momento de proyectos adjudicados que todavía no parten su construcción. Eso es un pozo de inversión ya financiada, con los compromisos de financiamiento acordados, porque están adjudicados, pero todavía no pueden partir. Eso permitiría, si se destraba rápido, activar mucho la economía. Es una cantidad muy importante que está ahí. Y claro, y está en parte importante detenido, se va emposando esa inversión o se va retrasando justamente por las dificultades que hay con los permisos o a veces trámites internos, burocracia, descoordinaciones. El planteamiento que nosotros hacemos es que idealmente el sistema evolucione de manera que los permisos se obtengan antes de las obras y que cuando se licite ya haya un terreno avanzado en eso, de manera que la construcción pueda partir rápido. Eso significa empleo, también inversión en materiales. La activación económica que genera la inversión en construcción es muy alta, es muy rápido. Sí. Yo he hecho varias veces en este programa, cuando tocamos temas de este tipo, que en términos de psicología social, si se quiere, del ser humano, no existe una cosa más, yo diría, potente y que acentúa la credibilidad de algo que cuando a ti te dicen de que te van a construir una carretera o te van a construir una población o te van a construir unas casas y de pronto tú llegas y empiezas a ver que hay camiones nuevos, que ya se llega está el ladrino, claro. el ladrillo, que empiezan a hacer hoyos en el suelo y tú dices, oye, está pasando. Ver la construcción es un indicativo de que esas cosas son reales. Bueno, y no son solamente palabras de políticos en época de elecciones, digamos. Eso pasa y uno como vecino lo vive. Cuando uno ve en su comuna que hay mejoras, rápidamente tienes una valoración del gobierno comunal. Lo mismo si un gobierno hace promesas de obras importantes que resuelven problemas importantes para las personas, de dinámicas diarias, digamos, y ves que eso empieza a avanzar, también hay una valoración. No nos olvidemos que, por ejemplo, cuando se construyen las carreteras, tiene que haber una evaluación social. La rentabilidad social se mide en el ahorro de tiempo de las personas. O sea, en la medida que uno tenga mejor conectividad, también tiene ahorros de tiempo. Esos ahorros de tiempo son beneficios directos para los usuarios en distintas formas. Así que, efectivamente, tú tienes razón y yo creo que no hay nada más contundente que la evidencia tangible de que algo está pasando. Ahora, veamos evidencias en otros lados. ¿Cómo estás viendo las elecciones que se vienen encima? Ustedes, el sector de ustedes, la oposición, yo lo he dicho varias veces acá, no va a ser primaria. Y las primarias tienen una característica que yo lo digo consistentemente, tienen una característica extraordinariamente importante que permite que tú tengas un momento donde hay, si tú quieres, adversariedad, porque tú tienes que decirle a las personas vote por mí o por esta persona y no por la del otro partido, a pesar de que somos partes de la misma cosa, pero después de que se elige a las personas que corresponden, se colocan todos detrás de eso. Sin embargo, si no hay primaria, van a tener que darse el vote por mí, no por él,
oye, pero si ese es tu socio, el partido de la misma coalición. Sí, pero yo soy el que tengo que entrar. Y eso siempre saca Es que resquemores. depende. Mira, en realidad en el rol que tengo ahora, mi comentario político tiene que ser bastante más transversal. Pero cuando hay esta competencia, hay que ver cuál es la situación de cada bloque. Cuando hay candidatos consolidados, a lo mejor la primaria no tiene mucho sentido. Vemos que por otro lado hay otra primaria donde las relaciones no son las más tranquilas. Así que cada uno tiene su escenario. Yo creo que la elección de este domingo va a ser bien determinante para lo que siga, pero no nos olvidemos que falta todavía otra etapa que es de inscripción de más candidatos. Sí. Así que independientemente de las primarias, hay un cambio de escenario importante o podemos decir, una consolidación de un escenario este domingo por el resultado de la primaria oficialista, pero después hay otra etapa que es cuando se inscriben las candidaturas y todavía no sabemos quiénes más van a ser los competidores finales y ahí sí yo creo que uno puede ¿Evópoli ya tiene mirar, decidido el apoyo a quién se lo va a dar? bueno, cuando yo era presidenta del partido, que fui hasta febrero de este año, Evópoli comprometió su apoyo a Evelyn Matei. Sí. Pero te lo pregunto porque exactamente ha pasado tiempo. Sí, pero yo creo que esa decisión de Chile Vamos se mantiene. Lo que pasa es que pueden inscribirse otros candidatos y eso lo hemos visto. Hoy escuché de intenciones de otros candidatos que se podrían inscribir a la presidencial directamente a la primera vuelta y que no son parte del pacto. Eso puede ocurrir. Sí, pero para el efecto nuestro, el interés es que tengamos buenas propuestas para desarrollo de inversiones, porque sea quien sea que vaya a competir, sea quien gane, el país necesita crecer. Y eso está en los discursos de todos los candidatos. Y para crecer, la inversión en infraestructura es una pieza clave. Sí. Ahora, convengamos también en una cosa, que Chile no es una isla que no se ve afectada por lo que está pasando en el mundo. Todo lo contrario. Sí. Y lo que está pasando en el mundo hoy día es una situación tremendamente álgida, donde eventualmente hay gente que está diciendo que se puede generar una tercera guerra mundial. Yo lo he planteado en algunas columnas, que Estados Unidos es el único país del mundo que tiene más armas que ciudadanos, el único. Tiene 330 millones de personas y tiene inscritas alrededor de 500 millones de armas. Y cuando hay problemas serios en la política norteamericana, el riesgo de que ¿qué es lo que viene primero? ¿La tercera guerra mundial o la segunda guerra civil? Y creo que hay una situación en el mundo muy áspera. ¿Qué tanto ese tipo de situaciones afecta, por ejemplo, todo lo que uno pretende hacer o que mira como construcción a futuro, claro, o incluso las posibilidades de elegir a una persona para que encabece un gobierno? Afecta significativamente, teniendo en cuenta que nosotros somos un país pequeño, estamos en una localización también más compleja. Competir por los recursos, por ejemplo, de inversiones, nos cuesta más. Y por eso tenemos que ser un país que atraiga con certeza jurídica, con buenos proyectos. Tenemos gente, o sea, países cercanos que hacen ofertas muy atractivas para invertir, como Brasil, justamente en el ámbito de concesiones. Ahora, en el contexto mundial, afecta más, por ejemplo, en los costos del financiamiento. Eso es algo que afecta al mundo entero, porque, claro, cualquier incidente de la escala que hemos visto la semana pasada genera una incertidumbre en todos los mercados, los financistas también se preocupan y está un poco impredecible, eso es lo peor, sí, porque a veces uno sabe, ya estamos en crisis y puedes anticipar un escenario de crisis y tienes algún rango donde sabes que te puedes mover, que a lo mejor va a ser más malo, pero lo puedes manejar de cierta manera. Ahora hay una incertidumbre muy grande, entonces puede pasar cualquier cosa, ¿no? y eso hay otra, es más hay otra variable que quizás avanzar. Es interesante. Cuando yo digo, qué sé yo, que en Estados Unidos tiene más armas en manos de civiles que la población total, es un problema que eventualmente puede transformarse en una respuesta muy violenta. Pero
la pregunta que te quería hacer es, a ver, ¿cómo se nota, y tú lo puedes ver cuando el mundo está medio crispado, se piensa o no se piensa, mira, no se puede invertir en este momento porque quizás vamos a necesitar esta plata para situaciones de tener que mantener a una población afectada por lo que el mundo haga? Y por lo tanto, Sí, entiendo yo que las inversiones en concesiones son son plata grandes, son muy grandes, Claro. y los financiamientos son complejos. Justamente estos escenarios hacen que los financiamientos sean más caros, además. Entonces, en ese caso, lo que los países hacen es generar algunos mecanismos que hacen atractivo invertir, algunos mecanismos de ajuste de los contratos, por ejemplo, mecanismos en que haya algún grado de nunca se puede comprometer, pero completamente, pero algún grado de predictibilidad de lo que va a ocurrir en el lapso de duración de los contratos. Eso en un cierto rango, porque claro, si viene algo como la epidemia del COVID, ahí no hay ningún contrato que resista un cambio tan radical en los comportamientos de las personas, ¿no? Ahora, No es predecible. ahora, Gloria, uno podría suponer, tú lo mencionaste antes, que por el hecho de que estas obras públicas o concesiones tengan un valor para todos, porque habría menos, públicas, claro, habría menos resistencia política. Estaría menos dados los incentivos para decir no, yo quiero que te vaya mal, quiero que te quedéis con la promesa, pero que no hagáis nada, en fin, porque es algo que inevitablemente todos valoran, digamos. Y cada vez más yo creo el compromiso de cualquiera que gobierne tiene que ser mejorar la calidad de vida de las personas, mejorar el estándar, mejorar las formas, en este caso, de movilizarse, de viajar o asegurar el abastecimiento de agua. Vienen concesiones interesantes de plantas desaladoras, por ejemplo, y también se abren otros ámbitos en los cuales se puede hacer mejoras sustantivas en calidades de servicio. Sin ir más lejos, en Brasil se está licitando bloques de infraestructura escolar, no la operación. La autoridad educacional sigue operando los colegios, pero la infraestructura se puede mejorar en plazos más cortos. Son ámbitos o infraestructura pública, de uso público. También son muchos ámbitos en los que la vida de las personas puede mejorar mucho. Y por eso asociar muy directamente el servicio a estas inversiones es un foco importante en el que estamos trabajando junto con los concesionarios. Sí, tú notas que a raíz de lo que ocurrió en la época de las concesiones, particularmente en el régimen del presidente Lagos, como que se bajó la barrera de oposición brutal que había a que eventualmente los privados se metieran a este tema y de alguna manera pudieran sacar ventaja económica de algo que era un servicio público. ¿Tú crees que bajó eso? Yo creo que se ha ido conociendo más, pero yo creo que todavía falta. Muchas veces yo me encuentro con personas que creen que los concesionarios son dueños de la infraestructura, y no. Y les pregunto, ¿de quién crees tú que es, no sé, la Ruta 5? Y me nombran al concesionario. Digo, no, la Ruta 5 es tuya, es mía, Claro, es del tuya, Estado. es del Estado, es de toda la población. Y se le encarga a un privado por razones de escasez de recursos del Estado. Si el Estado tuviera recursos, posiblemente no haría estos modelos. Pero como no los tiene, tiene que recurrir a otros que están dispuestos a correr un riesgo, a poner la plata, a construir, operar, y después se va y le devuelve al Estado esa infraestructura pública. Todos los socios de COPSA operan infraestructura pública. Y eso yo tengo la impresión de que no ha permeado completamente en la mayoría o no sé si la mayoría, pero una proporción de usuarios que lo sigue asociando mucho a propiedad privada. Sí, bueno, la otra cosa que me parece interesante en el ámbito de
lo que puede ser esta relación público-privada, no sé si es que a nivel de concesión, pero te lo voy a preguntar, tú lo mencionaste de alguna manera, yo sigo medio catete en un concepto que hace tiempo, que aquí se haga, si se pueden hacer lo que en Estados Unidos se llaman los college. Los college es un paso desde el colegio de un año más o menos antes de la universidad, de tal forma de que tú tengas una educación que pueda revisarse todos los ripios que eso se tiene, pero sobre todo el salto del colegio a la universidad a veces es muy fuerte y tú tienes una merma de estudiantes en el segundo año muy fuerte. Eso en Estados Unidos lo hicieron con esta lógica de los college, para ahí tratar de afirmarte que tú conozcas el proceso, etc. Claro. Pero en la educación, por ejemplo, al margen de lo que te estoy diciendo, ¿cómo se podría concesionar algo que tuviera, llamémoslo así, aplauso público? Ahí lo veo más difícil. De hecho, hay algunos programas de college aquí en Chile y lo que buscan es justamente que cuando uno sale del colegio, que muchas veces no tiene idea qué hacer, digamos, o no tiene claro qué rumbo tomar y tiene que tomar una decisión que es muy determinante para la vida, es bueno que exista esta banda que le da información y uno tiene una posibilidad de decidir mejor. En el caso de las concesiones, no se concesiona la prestación. El local. Claro, se concesiona la infraestructura. Y en algunos casos, en el caso, por ejemplo, de aeropuertos o de carreteras, se concesiona la infraestructura con operación regulada por el Estado. Pero es como en los hospitales, por ejemplo, y las cárceles, se concesiona la infraestructura, pero la provisión de los servicios de salud la da el Estado. Sigue siendo la autoridad sanitaria la que se encarga. En las cárceles sigue siendo Gendarmería. Una cosa es la infraestructura y otra cosa es el contenido. Exactamente. Entonces, por eso digo, puede haber alguna experiencia de concesionamiento de prestaciones, pero es menos frecuente. Donde estoy yo ahora es más enfocado a la infraestructura, que puede ser con o sin operación, siempre es construcción, mantención, en algunos casos con operación, pero donde es la autoridad encargada sectorial la que entrega el servicio, eso sigue siendo entregado por parte del Estado. Y ahora, Gloria, para ya acercarnos al final, básicamente la discusión política hoy día gira en torno mucho a variables que tienen que ver con seguridad. Es decir, que el candidato que no habla de seguridad, y de hecho ya hay algunos candidatos, incluso en Chile, que han propuesto tenencia de armas, pero el tema de la seguridad es un tema no necesariamente de lo que pasa en las calles, sino que pasa en todo orden de cosas, incluyendo la infraestructura pública. ¿Ah? ¿Cómo se ve eso? Desde luego es una prioridad y eso no hay que hacer muchos estudios más para saber que es la preocupación más importante de las personas. Con quien habla uno tiene esa preocupación. Y desde la infraestructura se puede hacer mucho. De hecho, acaba de promulgarse una ley que pone obligaciones adicionales justamente al sistema concesionado para entregar información. Desde las autopistas ha sido posible recopilar mucha información. Todas tienen, las urbanas especialmente, cámaras, sensores, detectores, lecturas de patentes, todos en su sala de control tienen carabineros permanentemente. O sea, hay una oportunidad de seguridad ahí importante y se acaba de aumentar esa exigencia con bastantes cosas que ya están operando, pero ahora se hacen formales. Eso es uno de los mecanismos. Pero hay también otros ámbitos de seguridad que son concesionables. Entre la lista de proyectos del MOP está una red de protección contra tsunami, en donde uno podría tener una infraestructura dedicada con sensores, alarmas, sistema de comunicación para proteger a la población en caso de riesgo. Chile es un país que tiene ese riesgo casi permanentemente, de manera que hay ámbitos que se van ampliando hay harto de espacio protección donde personal
que no es solo la seguridad pública, hay otros ámbitos de seguridad que también sí son posibles Que de no cubrir. tendrían, creo yo, Y- a simple vista, ninguna razón ideológica de por qué No, sí, es que son cosas rechazarse. que objetivamente generan un beneficio para las personas. Así que yo espero que seamos capaces de compatibilizar una construcción de buena infraestructura. En Chile la calidad de la construcción en general ha sido buena y es reconocidamente sólida, y donde hay problemas, eso se han hecho ver. Pero hay que combinarlo muy estrechamente con calidad de servicio. Toda la infraestructura pública se hace para prestar servicio. Y es tan importante la construcción como el componente de servicio a las personas. Gloria Hood, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí Muchas hoy día. gracias, Fernando. Que te vaya muy bien. Gracias. A todos ustedes, muchas gracias. Nos encontramos mañana.